En el tema de homicidios múltiples, ¿verdad? O lo que ustedes llaman masacres, ¿verdad? Entonces esto es preocupante en el sentido de que este tipo de eventos se derivan de la pelea de territorios, por lo general, entre bandas de crimen organizado o maras o pandillas. Y esto tiene mucho que ver con el narcotráfico, con el microtráfico, la extorsión, el sicariato, etcétera. ¿Ya? Entonces eso nos quiere decir que hay temas en la parte de políticas de seguridad que están fallando para el control de este tipo de organizaciones y obedece mucho también a asuntos estructurales de la sociedad y del Estado que alimentan la facilidad de reclutamiento de estas instituciones para con los jóvenes que pasan a integrar las filas de estas organizaciones, porque nos vemos enfrentados a un tema que ha sido histórico en Honduras y es el tema del mínimo vital de la población, porque no se le garantiza las condiciones de dignidad humana que establece la Constitución de la República, cuyo fin supremo es fin supremo del Estado es la protección y la dignidad de la persona, ¿verdad? Estamos hablando de temas como por ejemplo establecer condiciones mínimas de vivienda, de trabajo, de seguridad, de educación, etcétera. La desintegración de la familia también. El caso de que por la misma desintegración familiar, que es el núcleo de la sociedad, se le ha venido a restar autoridad a las instituciones de control social informal, que son las escuelas, es la misma iglesia, independientemente de la denominación de credo que puedan tenerse, evangélica, católica, etcétera, los medios de comunicación también, en virtud del contenido que transmiten ahora, que en muchos de ellos son apología a temas del narcotráfico y crimen organizado, en las novelas que vemos, en el tipo de música que se transmite, en los contenidos que son abiertos en las redes sociales, que escapan al control muchas veces de los padres. Entonces todo esto viene a degenerar en descontrol social, que al final deriva en violencia. Y también están vinculados fuertemente al tema de la corrupción pública, porque todo dinero, cada centavo que se desvía a elementos de corrupción, restan a programas de inversión social que pueden ser perfectamente utilizados en asuntos de los que ya hablamos, en educación, en salud, en trabajo, en seguridad, etcétera. ¿Hay políticas claras del gobierno para combatir la inseguridad en el país? Pues se está trabajando en ese esfuerzo, entendería yo. Lo que pasa es que ha habido tal nivel de descontrol que es difícil revertirlo en apenas 6 meses, ¿no? Entonces, esto es un tema que si se maneja adecuadamente puede comenzar a rendir sus frutos al segundo o tercer año de gobierno de esta administración, que se pueden comenzar a ver los resultados, pero tenemos que trabajarlo ordenadamente. ¿Y desde dónde deben de empezar las autoridades policiales y también las Fuerzas Armadas de Honduras? Es que no se trata de las autoridades policiales y las Fuerzas Armadas, esta es una cuestión que tiene que venir de una política de Estado que felizmente podría emanar de esta conformación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que se está planteando en las diferentes reformas, ¿verdad? Porque ahí es donde se fijan políticas para seguridad y defensa. Entonces, con ello pues podríamos esperar que se den cuestiones muy beneficiosas para la población. Esperemos que con las cuestiones de la Agenda Nacional de Riesgos y la recabación de información de inteligencia no se caigan en abusos también, de satanizar a toda aquella persona que opine en contra de las políticas o ideas del gobierno de turno, ¿verdad? Porque también sería un sinsentido y estaríamos fijando un retroceso en la parte de la vida democrática de Honduras.